Cayeron en la noche y la madrugada en Mocoa, generaron el desbordamiento de los ríos, ahí están en pantalla, Mulato, Sangoyaco y Taruca. Miles de personas están damnificadas, hay decenas de desaparecidos y hasta el momento se confirma que hay 17 barrios afectados. Viviendas arrasadas y barrios inundados, empalizadas con rocas de grandes proporciones, vehículos arrastrados por la corriente, hacen parte de la tragedia que dejó la creciente súbita de los... De la tragedia son las imágenes. Esa es la bomba del hueco. El desastre sorprendió en la madrugada a los habitantes de Mocoa. Los gritos de auxilio comenzaron a circular por redes sociales. Ayúdenos, por favor. El agua se entró a mi casa. Se llevó todos mis equipos, el carro, todo, por favor. La magnitud de la tragedia ha ido creciendo con el paso de las horas y con ello las cifras de muertos, heridos y desaparecidos. Estas otras imágenes hacen inevitable la comparación con lo ocurrido en 1985 en Armero, Tolima, cuando un pueblo entero quedó consumido por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Desde la medianoche la capacidad operativa de los organismos de socorro se veía desbordada, al punto de que el propio presidente de la República viajó a primera hora para ponerse al frente de la tragedia. El panorama de la tragedia fue dibujado dramáticamente por el desbordamiento. De la noche de ayer hasta la madrugada es de 11 personas muertas, 20 más desaparecidas y 9 heridos. Fueron más de 57 viviendas afectadas por el torrencial aguacero que cayó en gran parte de la ciudad. Las estaciones meteorológicas registraron niveles altísimos de agua. Lo que cae habitualmente en un mes se registró durante toda la noche. Las lluvias comenzaron a las 7 de la noche y continuaron hasta la madrugada. El acumulado de agua en las estaciones hidrometeorológicas marcaron lo que habitualmente se precipita en un mes. Decenas de deslizamientos e inundaciones se reportaron en por lo menos 30 puntos de Manizales. Uno de los sectores más afectados fue el barrio Persia, donde sus habitantes fueron sorprendidos por la fuerza de la luz. Corrí a la casa, me resbalé. Y de milagro la hija me jaló y entonces me dio ahí en la ceja. El balance de la emergencia deja hasta el momento 11 muertos, 9 personas heridas, 20 desaparecidos. En Ecuador, ¿cuántas víctimas? ¿2? No tengo el número exacto, pero no son 85 de todas maneras. 2 hasta hoy en la tarde. Imagínate. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar? Ahí va la respuesta. No se ve, por ejemplo, el Triunfo no está inundado. Ustedes no han escuchado que se desborda el Bulugulu, que Puerto Inca está bajo agua como era todos los años. Y fíjense que tenemos el mismo temporal que Perú. De hecho, hay varias publicaciones en la prensa peruana diciendo por qué en Tumbes se sufre tanto y en Ecuador no. Y los campesinos responden, porque aquí el presidente vino hace años, vio que se había inundado, se había desbordado el río y dijo, construiremos un muro y lo construiremos en 2 meses. Los huaicos, inundaciones y desbordes de ríos vienen generando tremendo roche para nuestro gobierno central y varios alcaldes por las críticas de la población que se siente abandonada. No tenemos que comer, ni agua, ni luz, nada. Por favor, auxilien, no. Estamos botados todos, bastantes niños allá están de hambre, nos regalan comida, nos regalan agua ya. Mi mercadería, todo le perdió. Ahora que usted está recorriendo el país, que está saliendo y viendo, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, me frustra ver que la gente construye al lado del río. A mí lo que me frustra es la corrupción, porque eso es corrupción municipal. Y esta vez, desde Ecuador, el presidente Rafael Correa le metió su chiquita a nuestras autoridades a raíz de la interrogante de muchos peruanos que miran con asombro cómo el niño costero no le hace ni cosquillas al país vecino. Esto explica cómo Tumbes, que está muy cerca de Ecuador, parezca hoy una piscina y Guarmey, con sus balsas y botes, luzca cada vez más parecida a Venecia. Esa es la gran diferencia, compañero. Fíjense cuánto está impactando en Perú el mismo invierno que estamos sufriendo nosotros. Y acá no es cuestión de suerte, azar, es planificación, trabajo duro, buena inversión.
que es el mejor ahorro. Esto nos está ahorrando centenas de millones de dólares. Sus palabras son un jalón de orejas para esos caviares de saco y corbata que les importa un pepino, que al día de hoy ya sumen 84 los muertos por los destrozos del niño costero. Si nosotros hemos gastado 1.000 millones en estos multipropósitos y no recuperamos un centavo, pero nuestros agricultores pueden seguir produciendo, no se inundan, las familias viven tranquilas, no se mueren los niños inundados por inundaciones, pues hay un retorno social. Y eso es lo importante. El mandatario del diminuto, minúsculo y casi invisible país del norte no es ingeniero, pero emplea la lógica para explicar cómo un sistema de diques impide que su país sufra inundaciones. Ahí está lo que sobrevolamos. Esta es la grabadora Las Maravillas del sistema Bulu Bulu. Ustedes ven el río, ya, es el que continúa ahí, cauce natural. Solo había abierta una escotilla, ¿no? Creo que son 10 u 8. Y al resto cerrada, eso significa, si retroceden un poco, eso regula el paso del agua al cauce natural, el río Bulu Bulu. Si abriéramos todas, se desborda el Bulu Bulu. Se trata de esta mega obra, ubicada en el río Bulu Bulu, en Ecuador. Obra en la que se gastó 50 millones de dólares, pero que evitó que se inunden más de 40.000 hectáreas ribereñas. Mientras tanto, aquí seguimos apostando por los costalitos de arena como muros de contención. Esos que la misma gente pide y los gobernantes ofrecen con el fin de no invertir. La verdad es incontenible la furia del agua. Esta agua no viene del río Baicoloro, viene del río Rímac. Viene desde Ñaña y si no se descolmata el río Rímac, esto vamos a continuar las 24 horas, las 72 horas. Claro, va a ser horrible. Pero eso no fue todo lo que dijo Rafaelito. Impactados por su verborragia, encontramos otro videíto. Cuidado, que el siguiente contenido podría herir susceptibilidades. No puede existir inversión, y esto es inversión, esto no es algo que se ha consumido, extinguido como una manzana. Esto perdura, genera más ingresos, más producción. ¿Ya qué culpa tengo que ni siquiera entiendan la definición de ahorro? Pero si todavía no has entendido, aquí el maestro Correa te explica qué demonios podría estar pasando para que en Perú se construya tanto y eso se derrumbe o se desplome. Habló, sí, hay que defenderle este puente, nos hacemos cargo. Ya. Correcto, hasta ahí yo acepto al señor. Se va, a los 5 minutos se cae. Esto no es solo inversión, ahorro transformado en inversión. No puede, métanse eso en la cabeza. Como a nivel privado, ustedes no pueden comprarse una nueva hectárea, invertir en una nueva hectárea de cultivos si es que no hubiesen ahorrado. Si se hubiesen comido toda la plata, no habría plata para esa hectárea, ¿sí o no? ¿Ya? Esto es ahorro convertido en inversión. Después de esta super lección que vergonzosamente nos llega del extranjero, nuestros representantes deberían darnos más acción que excusas. El puente no se ha caído, señor, se ha desplomado. Pero usted es periodista, por eso no entiende. Así nos evitamos mensajitos graciosos, donde se escribe que están trabajando para llegar con la ayuda a nuestros damnificados. Desde el cielo, los agricultores tumbesinos golpeados por la naturaleza se ven diminutos, tratando de cruzar con dificultad caudalosos ríos que antes eran solo quebradas.
La desesperación es generalizada. Mojados hasta la cintura, arriesgando la vida, intentan sacar sus cosechas al mercado. Las trochas están colapsadas por el desborde de los ríos y los campesinos de las partes altas de Tumbes están aislados. El banano orgánico y convencional, el limón, el cacao y el arroz que tanto les costó sembrar se están pudriendo por camionadas, y ese es el golpe más duro que el niño costero le ha dado al hombre del campo. Cuarto Poder sobrevuela Tumbes, una región que tiene a más de 4.000 personas aisladas por la activación de quebradas, 3.000 hectáreas de cultivo bajo el agua. La zona agrícola tumbesina está arrasada. Gracias a la fuerza aérea que detuvo el helicóptero aún en marcha, Cuarto Poder pudo bajar a tierra y así abrir los micrófonos para traer el grito de ayuda del agricultor que sin duda vive uno de los momentos más dramáticos de su historia. Ya la quebrada se metió acá. No va a arreglar todo esto, pues. Y ahorita está que se llena todos los días. Decirle a las autoridades, señor, desde acá. Queremos una carretera que nos arreglen acá, porque estamos aislados. La carretera de Platero queremos que nos arreglen, porque no estamos aislados, ahorita no podemos hacer nada. Porque estamos... el gobierno, señor. De Platero la carretera queremos que la arregle, porque acá estamos aislados como de un mes. Y no podemos sacar el producto, acá todo se pierde el producto. ¿Cuáles son las pérdidas económicas acá? Agricultura, ganadería, mayormente acá todo aislado. No tenemos ni nada de pase, no tenemos nada. ¿Y cómo sacar los productos, señor? A pie, estamos con la gente aquí, nos están ayudando ahorita a trabajar. La impotencia es mucha. Claro, bastante a sacrificio para llevar nuestro producto al mercado. Y ahorita queremos el apoyo del gobierno central. Los desbordes del río Tumbes y el río Zarumilla, dos afluentes que surcan la región del extremo norte del Perú, han arruinado por completo 1.200 hectáreas de cultivo. Las pérdidas agrícolas solo en Tumbes superan hasta ahora los 5 millones de soles. Por la lejanía y el desastre de las carreteras y en la medida de lo posible, el ejército es por ahora uno de los nexos de ayuda que tienen para poner a buen recaudo los frutos del campo lejos del agua. Carros del ejército para sacar nuestros productos. Digamos, los productos están pudriéndose. Pudriéndose, tenemos un promedio de unas 5 camionadas de banano que se nos están pudriendo. Señora, ¿desde cuándo están aislados? ¿Desde cuándo están aislados? Desde el mes de enero, señora, desde el mes de enero. ¿Qué está haciendo con sus hijos? Ahí estamos muy aislados, señor, estamos muy aislados. Por la para cruzar el río, señora? Estamos ahí pasando, ahí pasadores nos ayudan a pasar. Este es el momento en el que el río Zarumilla se desborda y se lleva los platanales, que para dar el fruto del banano, el campesino debe esperar casi un año. Pero el río se lleva todo en minutos. Asfixiados en deudas con los bancos, el hombre del campo por ahora solo tiene fuerzas para llorar. ¿Qué hacen las autoridades? ¿Qué podemos hacer, señor? Eso es lo que le puedo decir. Ha perdido bastante. Sí, acá se va a perder todo. No va a tener cosecha. No va a haber cosecha. Y por último, estoy debiendo a Agrobanco. De 5.000 soles me están cobrando 11.200 en 2 años. En el valle de Zarumilla, en las zonas de Papayal y el Huaco, hay desolación. Las lluvias han convertido a las plantaciones de banano en un verdadero pantano. Solo en el valle de Zarumilla hay 1.000 hectáreas afectadas, de las cuales 70 están totalmente destruidas. Cuando yo vine y vi esto, no pude ni pasar mis alimentos. Me causó un dolor. Y de eso sabemos mucha gente. Lamentablemente, pues, ¿qué podemos hacer con la fuerza de la naturaleza? ¿A quién y dónde vamos a ir a reclamar? El banano convencional y el orgánico se pudren sin remedio. El campesino vendía el millar de plátano entre 70 y 120 soles, pero ahora su producto simplemente es rechazado. Ya esto, el comerciante ya no lo compra. Ya está pudriéndose. Ya está malogrando ese producto del sol. ¿Pero qué pasa? Nosotros ya este producto ya nadie lo compra.
Esta situación, la situación del campesinado está para llorar, señor. Le contaba hace un momento, más adelante hay racimos quizá más grandes. Y todo ese racimo ya no sirve, porque está con barro. El año pasado, entre octubre y diciembre, Tumbes sufrió el fenómeno de la sequía. Y de pronto este año, el niño costero apareció de manera inesperada. En el valle de Zarumilla, con ayuda del proyecto Puyango Tumbes, se levantó en zonas críticas una defensa ribereña con tierra y piedras que soportó 3 crecidas del Zarumilla hasta que colapsó. El afluente que divide al Perú con el Ecuador también marca una diferencia en temas de prevención. Desde la orilla del Perú se puede ver cómo Ecuador sí se preparó para los embates del río Zarumilla. El país vecino levantó una especie de muralla de piedra y malla, un enrocado, con bases sólidas en 15 kilómetros de zona vulnerable, para evitar que las aguas del río de frontera azotaran sus cultivos. Estamos en la Bocatoma, La Palma, en la frontera de Perú y Ecuador. Ecuador ha construido una muralla a lo largo de 30 kilómetros al borde del río. Sin embargo, para el lado peruano no hay nada, hay pura inundación. Yo tengo 75 años. Y aquí estoy trabajando 55 años y veo cómo los ecuatorianos, y sí voy a decir, un buen presidente, Correa, él viene por acá, él ha venido y ha visto los daños y perjuicios y dijo al agricultor, les vamos a construir la defensa ribereña, y lo hicieron en menos de 2 meses. Ya. Y ahí está la defensa ribereña de ellos. ¿Y ustedes? Y nosotros nada, pues. ¿Y por qué el Ecuador tiene todo? Porque el Ecuador draga sus ríos. Todos los años los draga. Tienen una dragalina. Aquí no. El Perú debe comprarse una dragalina para dragar el río Tumbes, para dragar el río Cañete, el río Piura, ¿no? Y entonces no hacemos pequeños obras que a las finales del río se las lleva. Invertimos un montón de dinero. Que compre una definitiva, una dragalina, tienen plata para hacer los panamericanos. 1.300 millones y no tienen para solucionar los problemas del río de Tumbes. Desde el borde peruano, el campesino no solo ve cómo Ecuador no sufre por las inundaciones del río Zarumilla, sino también tiene que soportar el impacto de las aguas que al chocar con la muralla del país vecino regresan con fuerza hacia los cultivos del Perú e inundan aún más el blanco fácil. Las defensas ribereñas que ellos han colocado han permitido que el río finalmente llegue todo hacia la parte peruana, territorio que perdemos ya para cultivo y además el remanente, que es la parte que inunda, también lo perdemos para los agricultores. Es decir, si nosotros pasamos esa muralla de atrás, lo que vamos a encontrar son sembríos intactos. Producción agrícola intacta a la fecha, así es. Lo que ustedes... Por ahora, el Estado apoya al agricultor con sacos de arena para evitar el ingreso del agua a las chacras, con la limpieza de drenes y el control de caudales. El gobierno ha anunciado que invertirá en Tumbes 100 millones de soles para el reflote del agro. El Ministerio de Agricultura anunció un bono de 1.000 soles para los agricultores afectados, pero ellos están más que preocupados por sus créditos bancarios. Es por eso que piden asistencia para poder salir adelante, pues con todo el capital perdido por el azote de la naturaleza, están prácticamente en la ruina. Eso servirá para qué, para poder alimentar a la familia, para poder mitigar en algo los costos y la alimentación. Pero para volver a ser productiva el tal chacra, necesitamos un crédito amplio y con un tiempo de 6 años más uno de gracia para poder pagarlos y volver a hacer la chacra productiva como estuvo antes. ¿Qué quiere decir? Tenemos que poner semilla nueva, tenemos que arar, tenemos que gradear, tenemos que nivelar, tenemos que hacer canales, tenemos que hacer drenes internos, bordos, cercos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Las plantaciones que están hoy día arrasadas por el río están enfermas, ya no sirven. Ya no sirven. Nosotros no queremos que nos regale el dinero, solamente que nos reprogramen nuestras deudas. Porque la mayoría tiene deudas, ¿no? ¿Cómo vamos a comenzar a pagar con esto? Es imposible. El Estado tiene que ver que nosotros los agricultores generamos mayor cantidad de mano de obra. Aquí no pedimos currículum para trabajar, para que la gente desocupada trabaje.
Nosotros generamos trabajo, pero no nos toman en cuenta. Muchas cosas no se ven. Por ejemplo, el Triunfo no está inundado. Ustedes no han escuchado que se desbordó el Bulubulu, que Puerto Inca está bajo agua como era todos los años, que Piedrero, Pancho Negro, La Troncal están inundados, que se han perdido centenas de miles de hectáreas. Y fíjense que tenemos el mismo temporal que Perú. De hecho, hay varias publicaciones en la prensa peruana diciendo por qué en Tumbes se sufre tanto y en Ecuador no. Y los campesinos responden, porque aquí el presidente vino hace años, vio que se había inundado, se había desbordado el río y dijo, construiremos un muro y lo construiremos en 2 meses. ...15 kilómetros de muro que están protegiendo, por ejemplo, el lado ecuatoriano en zona de frontera. Vayan a Palenque, los campesinos, pese a que han perdido su maíz por una plaga, tranquilos, porque tenían seguro agrícola. Y agradecidísimo, porque ahora todos los créditos son con seguro agrícola, son los pequeños grandes cambios que ni se ven, pero cambian la vida de la gente. A diferencia de la infraestructura, la escuela del milenio, el centro de salud, no se ven, pero cambian, insisto, la vida de la gente, esa gente una gratitud inmensa. Ahí está lo que sobrevolamos, esta es la grabadora Las Maravillas del sistema Bulubulu. Ustedes ven, el río, ya, es el que continúa ahí, cauce natural, solo había abierta una escotilla, ¿no? Una... ¿cómo se llama? La compuerta, creo que son 10 u 8, y al resto cerradas. Eso significa, si retroceden un poco, que gran parte del agua entonces se desvía. La mayor parte del agua solo está abierta. ¿Cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10 son, ¿no? Solo una abierta. Eso regula el paso del agua al cauce natural, el río Bulubulu. Si abriéramos todas, se desborda el Bulubulu. El resto del agua, ¿qué pasa? Se deriva, se desvía. Por eso que parece un río, parece un canal que construimos, 30, 40 kilómetros hasta el Golfo. Pero también atravesamos carreteras, hubo que ensanchar puentes, o sea, son cosas complicadas, hay que romper la energía, en otros lados hacer pequeñas represas, etcétera. No son obras de ingeniería complicadas, pero que están funcionando de maravilla al 100%, y han salvado centenas de miles de hectáreas y han ahorrado centenas de millones de dólares al país. Este es el famoso gasto público. Supuestamente no hemos ahorrado, es cuando más hemos ahorrado. Primero, no puede haber inversión si no hay ahorro. Segundo, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Invertimos y estamos ahorrándonos centenas de millones de dólares que en otra situación, sin estos proyectos, hubiéramos perdido. Ahí está todo el canal que desfoga toda esa agua que estaría en este momento inundando toda esa tierra plana que ustedes ven ahí. Toda esa planicie que está llena de arroz, maíz, etcétera. Eso estaría inundado y la cosecha perdida. Hoy nuestros agricultores siguen produciendo y el agua va por este canal artificial hasta el Golfo. Esa es la gran diferencia, compañeros. Fíjense cuánto está impactando en Perú el mismo invierno que estamos sufriendo nosotros. Y acá no es cuestión de suerte, azar, es planificación, trabajo duro, buena inversión, que es el mejor ahorro. Esto nos está ahorrando centenas de millones de dólares. Y como siempre digo, no es plata que recuperamos nosotros, pero esa es otra torpeza de la derecha. Como tienen mentalidad de banqueros, mentalidad de empresa privada, creen que todo es retorno financiero, fin de lucro. No, esa es la lógica privada, la lógica de un estadista. El sector público es diferente, es el bien común. Si nosotros hemos gastado 1.000 millones en estos multipropósitos y no recuperamos un centavo, pero nuestros agricultores pueden seguir produciendo, no se inundan, las familias viven tranquilas, no se mueren los niños inundados por inundaciones, pues hay un retorno social. Y eso es lo importante a nivel público, a nivel político, no el retorno financiero. Claro que es importante el sector financiero, retorno financiero en ciertas circunstancias, pero en muchas circunstancias, como en esta, no tenemos retorno financiero, pero son proyectos altamente rentables por el retorno social, porque esa plata queda en manos de los campesinos. O sea, lo recuperamos como sociedad, no como gobierno, pero sí como sociedad. Sobrevolamos entonces este proyecto de control de inundaciones que está funcionando de maravilla, y no saben cuántas centenas de millones de dólares nos ha ahorrado. Eso es prepararse en el siglo XXI para las vacas flacas. No la torpeza es poner la plata bajo el colchón, sino poner la plata a trabajar y estar preparados para cualquier contingencia. Algo similar ocurrió en el sismo el 16 de abril. Imagínense por un instante ese sismo sin helicópteros, sin comunicaciones, sin la red troncalizada de la policía, sin los nuevos carros canasta que tenían las eléctricas, sin el puente Los Caras, sin la carretera. Los daños hubieran sido muchísimo mayores. O sea, el país muestra otras capacidades y muchas veces más importante lo que no sucedió. Hoy no tenemos un país inundado, no por suerte, no porque cambió la naturaleza pasando la frontera entre Perú y Ecuador, no, es porque acá hemos construido multipropósitos, hemos protegido los ríos, hemos dragado y se evitan inundaciones.